Hace 8 días estaba hablando un tema que es un tema esencial, importantísimo que lo tengamos claro. Yo pienso que por lo menos pudimos transmitir con toda vehemencia lo que Dios había puesto en nuestro corazón y tenía que ver sobre la abundancia del pecado. Prácticamente es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero no era porque tiene que haber más pecado para que haya más gracia. Es que yo tengo que ver el pecado. Si yo no veo de dónde, qué estoy dejando, no puedo agradecer lo que me están perdonando. Eso es esencialmente. Si yo no puedo dimensionar la magnitud de mi culpa, ¿cómo puedo tener una dimensión grande de gratitud si no sé que me perdonaron? Entonces justamente donde abunda la culpa, sobreabunda la bondad para opacar, para quitar esa culpa. Ese era el concepto básico de lo que estuvimos hablando hace 8 días. Y no es que yo tenga que meterme en una vida muy pecaminosa para que haya más gracia. No va a haber más gracia que la gracia que ya hay. Que la obra de Jesucristo fue completa, plena, acabada. No le falta nada, sino simplemente sería una obra insuficiente, incompleta, pero el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Todo fue hecho perfecto. No le hace falta nada. La cruz tiene todo lo que usted y yo tenemos de requerimientos para la salvación. Pero no puedo yo ver la gracia tan benévola que desestime el peso del pecado. Como muchas veces sucede cuando yo recibo un evangelio en una forma muy de oferta, de casi que de happy hour, donde no me compromete a nada, pero todo me lo da. Cuando yo recibo ese tipo de evangelio, puedo quedar en una posición peligrosa porque no estimo la gracia ni valoro el pecado en su verdadera dimensión. Y por otro lado, a veces sucede eso cuando venimos de un contexto cristiano evangélico, porque la persona no pasa por esa transición de abandonar un pecado y tomarse de una nueva vida fuera de pecado, y tal vez no ha sido enseñado, instruido en lo que la gracia es, y por lo tanto no hay una vida de renuncia, de desapego a la vida pecaminosa. Y es por eso que a veces se dan dificultades cuando eso no ha sido clarificado. Yo hoy quiero hablar de que yo no puedo desestimar el peso del pecado. No hay pecado tan grande que la gracia no pueda cubrir, pero debo en todo momento tener una estima de esa gracia. Yo hoy quiero hablar de un tema que le he titulado transgresión de la ley versus transgresión de la gracia. Yo estoy muy agradecido con Dios por su cuidado. Esta prédica la preparé ya el martes hablé algo al respecto con los líderes, y hoy cuando hacía el tiempo con Dios y veía el título del tiempo con Dios, dice la gracia renovada, y habla justamente de cómo ese Dios que podemos ver a veces muy rígido tal vez, que actuó en el Antiguo Testamento, pareciera como que es un Dios diferente al que tenemos en el Nuevo Testamento, como que se ha modernizado, o diríamos nosotros ya civilizado un poco, ya no aplica aquellas penas tan terribles. Y entonces podemos pensar como que se trata de dos cosas totalmente diferentes, pero de hecho son cosas diferentes, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios que estuvo en el monte Sinaí hablando a Moisés, como el mismo Dios que estuvo clavado en un madero en el Gólgota. Es el mismo Dios. Hoy debemos tener nosotros claridad de cuál es la condición en la que estábamos antes de llegar a Cristo, para usted y yo poder dimensionar la gracia y la misericordia que tenemos en el Señor y estimarla, valorarla, amarla, hacerla nuestra, saber, si usted sabe de dónde salió, usted puede realmente amar la situación en la que está. El Señor dice a su pueblo por allá en Isaías 51, del 1 en adelante, 3, dice que no tenemos que olvidar el hueco de la cantera donde fuimos tomados. ¿De qué lugar fuimos tomados? Ahí. Tenemos que tener siempre memoria de dónde nos saca el Señor. Porque si yo no
tengo eso presente, bien puede hacer que mi situación actual no me resulte atractiva, o más bien vea algunas limitantes. Como una vez decía, creo que era Roberto en un testimonio que decía que él lo que veía en Dios eran las cosas que no podía hacer, contra un mundo que hacía lo que quería, y compañeros y amigos que disfrutaban a como querían, pero en cambio Dios no podía hacer un montón de cosas. De cuando usted no conoce de la gracia del Señor, lo único que mira es la limitación en el Señor. Pero yo siempre lo he dicho, lo mantengo, yo tengo que ponerme en posición bendecible. Si esta es la línea de bendición, yo tengo que acomodarme en una posición bendecible. Si yo me desplazo de esa posición, pues simplemente Dios, aunque es un Padre amoroso y bueno, Él no va a compensar las malas acciones. Él no va a compensar a favorecer acciones incorrectas. Es un Dios justo. Entonces yo tengo que entender que en todo momento el Señor lo que quiere es que yo me ponga en posición bendecible. El libro de Filipenses dice así, en el capítulo 2, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay un llamado a que usted y yo nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Qué significa eso? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo me ocupo de esa salvación, ese ocuparse habla de un cuidado, habla de un apego, de un amor, habla de una identidad con esa salvación. Más adelante dice en el verso 16, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo lo que está diciendo es, ocúpese de eso, cuide eso. No sea que después veo que por no guardar la palabra, en vano fue todo lo que le conté. La palabra que usted recibió, de nada le sirvió. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ocúpese en esa salvación con temor y temblor, con guardar en todo momento, que eso es algo que tiene un precio que usted y yo no podemos pagar. Tiene el precio de la sangre del Cordero de Dios. Jesucristo, nuestro Redentor, se entregó para que usted y yo tengamos esa salvación tan grande. No se trata de su obra, no se trata de lo que hagamos, se trata de lo que Él hizo por nosotros. Y yo quedo libre de toda culpa al tomarme del regalo de la salvación. Eso es lo que yo tengo que valorar y tengo que hacer mío. Yo debo caminar en ese temor y temblor, porque es una salvación sumamente grande. Antes de Cristo, la penalización de las faltas contra Dios estaban determinadas ¿cómo? Por la ley. La ley, de alguna manera, como entendimos hace 8 días, dimensiona, ilumina, hace ver lo que es pecado. Y estaba todo referido a la ley. Y no había ninguna justificación para las faltas que se realizaban con intención, con alevosía, con premeditación. No había justificación, y es algo que tengo que tenerlo claro aquí, porque a veces no comprendemos eso. Yo decía, no, es que si alguien pecaba, entonces llevaba un corderito y lo mataba, y ya está, con el corderito sacrificado ya quedaba libre. Eso no es así en todos los casos. No había justificación cuando se realizaba la falta con intención, con alevosía, con premeditación. Si se demostraba que usted era consciente del asunto, no había forma de que usted saliera libre de eso.